Somos Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli. Los invitamos a que nos acompañen todos los viernes a las 9 de la mañana en El Séptimo Laberinto. Un viaje por los confines de nuestro mundo interior y exterior. Ciencia, filosofía y esoterismo por la visión radio.net. Información que va contigo. El Séptimo Laberinto. Y hoy tenemos un tema súper interesante, más importante de lo que todos nos imaginamos, que es la sabiduría emocional. ¿De qué se trata la sabiduría emocional? Vamos a tener hoy a un experto en inteligencia emocional. Es Joaquín Muñoz. Joaquín Muñoz, además de ser experto y facilitador en inteligencia emocional para personas y organizaciones, trabaja sobre las prioridades de cada persona y cada entidad, alineando sus valores con las formas de hacer y proceder. Tiene un máster en inteligencia emocional en las organizaciones, además que su base es la sociología. También tiene un máster en investigación, acción participativa, diplomado en trabajo social. Bueno, cantidades de actividades que hace él a través de su organización en este tema de formación, y también un libro que se denomina Sabiduría Emocional y Social, donde él desarrolla también una metodología para esta parte teórica hacerla realidad en la práctica. Bienvenido, Joaquín Muñoz. Bienvenido al Séptimo Laberinto. Pues muchísimas gracias a Radiovisión y también a los oyentes de Radiovisión, y aquí estamos para acompañaros y un poco pues hablar sobre la sabiduría emocional y el libro, ¿no?, que nos compete. Bueno, muchas gracias, Joaquín. Antes, Luis nos va a hacer una pequeña introducción. Sí, buenos días, Joaquín. Caramba, muy agradado de que estés con nosotros, porque resulta que es un tema fundamental en la vida del ser humano. Es la capacidad, si se quiere, de manejar eficientemente sus emociones de forma que reduzca el estrés, por ejemplo, o ayuden a comunicar efectivamente, empatizar con otras personas, superar desafíos y, por supuesto, aminorar, yo diría más bien, y en consecuencia, aminorar conflictos. Es realmente importante este tema en el que te has especializado. Y por el otro lado está la sabiduría social. Y yo me he quedado impresionado tratando de documentarme sobre este tema que nos vamos a introducir, que nos vamos a sumergir contigo. Esa habilidad para generar aptitud de liderazgo, realizar tareas, en fin. Esto realmente es un mar de conocimientos que el ser humano debe tener a la disponibilidad. Muchas gracias por estar con nosotros, mi querido amigo. ¿De qué se trata la sabiduría emocional y social? ¿Cómo lo vinculamos con este tema de las múltiples inteligencias y específicamente de la inteligencia emocional? Bien, bueno, en definitiva, hemos de ser conscientes de que las personas, el ser humano por sí es un ser social, ¿no? Es decir, necesitamos los unos de los otros para poder, digamos, forjar nuestra propia identidad social. Y entonces se va hablando mucho, ¿no?, de la responsabilidad individual, ¿no?, de cada uno de nosotros, de poder formarnos y poder desarrollar según qué tipo de habilidades, pero hemos de añadir que es también fundamental que la sociedad, y ahí incluimos organizaciones, instituciones y gobiernos, apuesten por desarrollar también contextos donde se facilite la inteligencia emocional. Entonces, claro, no podemos ver al individuo solamente como un único ser, sino como seres que están interconectados. Por lo tanto, es fundamental, ya que cuando uno empieza a ser consciente de todo esto, a nivel social tiene un impacto muy positivo, y eso también quiere decir que nos comportamos, tenemos conductas con valores éticos que mejoran muchísimo las relaciones. Y evidentemente el encuentro con otras culturas, que hay diferencias, pero nos unen las emociones, los sentires. Principalmente sería eso. Destacar la parte individual, pero también la parte social de cada uno de nosotros, que pues nos vemos vinculados. Joaquín, en esta normalidad, en este orden después post-pandémico, yo te diría que viene un poco antes de la pandemia, es donde se han
el ser humano se ha visto agredido Sí. por un virus. Este, eh, ¿Cómo adaptarnos a todo eso? ¿Cuál sería las habilidades que tenemos nosotros que desarrollar para poder adaptarnos no solamente a esto, sino a lo que viene? Yo creo que lo que viene es mucho más, te diría, mucho más profundo, que son cambios que tienen que ver con el día a día, con el trabajo, con el relacionamiento, incluso en la familia. Bien, sí, hemos vivido un gran impacto, ¿no? Como sociedad a nivel mundial, ¿no? Desafortunadamente hemos vivido un impacto. Eso, como lectura positiva, hemos de destacar la conexión que tenemos todas las partes del mundo, fijaros, ¿no? Cómo se ha expandido este virus de forma tan rápida, y es debido, entre otros factores, claro está, a la movilidad del ser humano hoy día, ¿no? En general, ¿no? Vamos a hablar en términos generales, la sociedad ha vivido en las emociones agradables con intensidad relativamente alta, y este virus nos ha posicionado en otro cuadrante que es emociones desagradables relativamente bajas, es decir, la tristeza. ¿Okay? Porque hemos vivido una pérdida de autonomía, hemos perdido una pérdida de relaciones sociales, hemos perdido una pérdida de negocios, ¿no? Una pérdida de recursos, en definitiva. Entonces, hemos de ser conscientes de dos cosas. Por una parte, tenemos que trabajar desde la aceptación, es decir, nos ha llegado un virus, nos ha parado los pies, nos ha posicionado. Esto nos indica también que la realidad también es dinámica, que la realidad también a veces es desconocida, que no podemos vaticinar un futuro inmediato ni más allá, sin menospreciar que pueden ocurrir cosas como la que hemos estado viviendo, desafortunadamente, ¿no? Entonces, yo destacaría, sobre todo, que el cuadrante de las emociones bajas, desagradables, y en este caso yo me quedaría con la tristeza, es una emoción muy interesante porque nos ha permitido, nos permite y nos está permitiendo justamente hacer lo que estamos haciendo ahora, que es reflexionar. El ser humano necesita esa reflexión y la tristeza, entre otras emociones de su familia, nos lleva a ese tipo de reflexión. Necesitamos esa reflexión. El ser humano no se permite el lujo de reflexionar, de pararse, pensar, saber hacia dónde vamos, qué es lo que tenemos, cuál es el impacto también de nuestras consecuencias, que eso es muy importante y que está muy relacionado con lo que es ser emocionalmente inteligente, el impacto que tienen nuestras consecuencias, no solo a nivel individual, sino también a nivel social y mundial, como hemos visto desafortunadamente con el desastre que hemos vivido, ¿no? Y bueno, ya aprovechamos para enviar un mensaje de condolencia para todas aquellas personas que hayan perdido a un ser querido. Yo, por ejemplo, he sido uno de ellos, ¿no? También, debido a mi suegro, debido al COVID. Y bueno, hemos de saber convivir también con la parte menos amable de la vida, que es la muerte, ¿no? Que en definitiva también forma parte de la vida. Joaquín, yo me pregunto, para quienes nos están escuchando en general, dirán, bueno, esto de la inteligencia emocional es sensiblero, tiene que ver con sentimientos, etcétera, pero no es así, puesto que las personas con una inteligencia emocional desarrollada logran más objetivos que las personas con una inteligencia emocional menos desarrollada. ¿Qué tan importante es para un ser humano si, bueno, ya la tiene naturalmente la inteligencia emocional, magnífico, pero el que no la tiene, qué tan importante es desarrollarla, no solo en sus relaciones personales, sino también en su ámbito social, laboral, de familiares, etcétera? Un vendedor sin inteligencia emocional, por ejemplo, no va a vender absolutamente nada. Entonces, cuéntanos sobre qué importancia tiene para los seres humanos desarrollar este tipo de inteligencia. Bien, yo empezaría por algo muy sencillo y básico, que es cuando nosotros desarrollamos la inteligencia emocional, tenemos la capacidad de autocontrol. Y ese autocontrol me conlleva también a saber dónde yo me quiero situar, ¿no? Cómo yo me quiero sentir. Y claro, el impacto que tiene en nosotros como organismo es brutalmente positivo. Es decir, me estoy refiriendo a la salud pura y dura. Cuando uno empieza a gestionar adecuadamente sus emociones, empieza a ver la repercusión que tiene a nivel físico, mental, emocional y otros ámbitos o niveles de la realidad de cada uno de nosotros,
que mejoran considerablemente. Porque como hemos visto, ¿no? Se ha visto a través de los diferentes estudios neurocientíficos, cuando una persona no expresa realmente sus emociones, cuando no sabe cómo gestionarla, aumenta el impacto somático en el cuerpo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nos aumenta pues, la sudoración, la taquicardia, la respiración, y esto es un desenfoque. Esto nos lleva a un desenfoque de la realidad. Es decir, la percepción tan negativa, ¿no? O desagradable que podamos tener de la realidad me lleva a un desenfoque junto con la salud. Yo destacaría principalmente eso. Y solamente con este pretexto me gustaría invitar a todo el mundo, ¿no? a acercarse más a este tipo de disciplina para mejorar en salud. Además, se ha comprobado científicamente que esto tiene una repercusión positiva en la salud de cada uno. Y después hay que fijarse que para cualquier tipo de competencia, como tú bien estabas señalizando, Eduardo, necesitamos una buena gestión emocional. Para ser, por ejemplo, asertivo, para ser vendedor, para ser una buena pareja, para ser un buen amigo, para ser un buen compañero, necesitamos una base de gestión emocional, que es la base, como yo siempre señalo, de cualquier habilidad social, asertividad, escucha, creatividad, etc. Por lo tanto, junto con todos los beneficios que tú has nombrado y otros más que no hemos nombrado, pero así damos base a otras preguntas para abrir más el campo de desarrollo y nuestros oyentes pues se vean alimentados. Joaquín, por acá un oyente nos pregunta algo bien interesante y te digo que yo no me lo había pasado por ahí, pero él está escuchando y dice, bueno, ¿qué tiene que ver la aceptación con esa sabiduría emocional? ¿Es fundamental o más bien va en contra de toda esa técnica? Bien, puede ser un poco de entrada, ¿no? Como chocante. Ahora bien, si nos ponemos a analizar, ¿no? Cuando a nosotros en casa, por ejemplo, se nos rompe un jarrón, ¿de acuerdo? Nos podemos enfadar, nos podemos poner tristes, ¿sí? Por el motivo de la caída del jarrón, ¿de acuerdo? Es decir, porque quisiéramos que el jarrón estuviera en su sitio, ¿no? Porque era un jarrón de la familia, era un jarrón querido, ¿no? Entonces, cuando no hay esa aceptación, las tensiones emocionales producto del acontecimiento, en este caso el jarrón, ¿vale? Pueden aflorar más. En cambio, cuando uno acepta, oye, pues se ha caído el jarrón, estamos en la segunda ley de la termodinámica, es decir, la entropía, no hay vuelta atrás. Hemos de trabajar desde esa aceptación, las tensiones que ocurren en un acontecimiento disminuyen. Y eso mejora muchísimo lo que es la percepción. De entrada no podemos hacer nada, no podemos cambiar nada, en este caso el jarrón, más que a lo mejor recomponerlo. Y quién sabe si hacer, por ejemplo, una recomposición como hacen, por ejemplo, los chinos o los japoneses, creo recordar, donde las grietas significan, ¿no? El pasar de la vida, etc., y darle otro significado nuevo al jarrón. O a lo mejor lo tenemos que tirar a la basura y comprarnos otro nuevo, no lo sé. ¿Sí? La aceptación trabaja justamente donde disminuye esa tensión del acontecimiento. Y esto lo podemos llevar a cabo con cualquier momento que nos ocurra. Por ejemplo, ese vecino que no te saluda. Nos ha pasado a todos. Saludas a un vecino, pero el vecino no te saluda. Entonces, ¿qué hago? Me pego con el vecino, me enfado, ¿sí? Si no tenemos esa aceptación, la tensión emocional incrementa. Es decir, y nos quedamos pensando en el vecino durante todo el día. Y cuando volvemos a verlos al vecino, nos asaltan pensamientos incluso vengativos. Fijaros cuánto da todo esto de la aceptación. Entonces, la aceptación nos quedamos con que te ayuda a minimizar las tensiones, a aceptar esa realidad, y a partir de aquí yo hago una propuesta, ¿sí? Para minimizar todo ese impacto que es el consumo, ¿no? de la realidad a través de la percepción. Joaquín, tú presides una organización donde se trabaja este tipo de temas. Yo me pregunto, y también en tu libro describes algo que se llama protocolo de intervención social, ¿no? Sí. Supongamos, viene el presidente de una empresa, se acerca a ti y te dice, mira, el clima laboral dentro de mi empresa es un infierno. No sé cómo resolver este problema. ¿Cuáles son los primeros pasos que tú das cuando se te acerca un cliente de este tipo para tratar de mejorar el clima organizacional
dentro de su empresa y si tú has de alguna manera encontrado que cuando mejoran los climas organizacionales dentro de las empresas, pues el rendimiento de la gente es mucho mejor y quizás inclusive hasta los números de la empresa comienzan a mejorar. Totalmente de acuerdo con lo que acabas de comentar y realmente es cierto con los estudios que se han recogido, etc. etc. Lo primero que tenemos que hacer es hablar con el líder, en este caso del CEO de la empresa, ¿sí? Sería fundamental, y hacer un buen diagnóstico. ¿Qué le ocurre? Y sobre todo destacar cuáles son las necesidades e intereses que existen, ¿no? Y una vez que hacemos todo esto, pasaríamos a la acción con el grupo, ¿no? Con los empleados, con los colaboradores, como queramos llamarlo, donde también se hace un análisis también de esas necesidades, de esos intereses. Y la idea es ir afrontando a través de la formación esas necesidades que tiene el grupo. Y ahí entran factores importantes como, por ejemplo, la comunicación, como la cohesión, para que el grupo funcione adecuadamente. Eso es fundamental. Muchas veces los conflictos que existen, los malos climas, vienen producto de una mala y deficitaria comunicación entre sus miembros. Cuando esa comunicación comienza a mejorar y uno empieza a entender qué le ocurre al otro, y ahí estamos hablando también de la empatía, donde cada departamento entiende las funciones y las comparte, donde la misión de la empresa también está puesta en común con todo, donde se hablan de los valores que nos estamos compartiendo también, empezamos a desarrollar cosas que tienen unos beneficios muy buenos, donde el trabajador le ve también un sentido a todo lo que le viene haciendo y después mejora su rendimiento. Rendimiento a nivel personal, a nivel de relación y evidentemente después todo esto tiene unas consecuencias positivas en el ROI, ¿no? En el retorno de la inversión, que puede ser una formación de este tipo en cualquier organización o cualquier empresa que le preste. ¿Y cuál es el papel del líder en todo esto? Supongamos que el líder de la empresa, el presidente de la empresa, no tiene muy desarrollada la inteligencia emocional. Entonces, ¿cómo hacer ahí un trabajo de beneficio para todos, ¿no? Porque quizás los empleados sí tienen algunos cuotas de inteligencia emocional, pero el presidente de la empresa no. Hay algún tipo de maltrato, quizás verbal, de mal humor, etcétera. ¿Cómo ayudar a generar una dinámica constructiva en ese sentido? Sí, recordemos a los oyentes que al inicio, cuando hemos comenzado a hablar de la inteligencia emocional, hemos nombrado también la responsabilidad personal, pero también colectiva, ¿no? Organizacional, ¿no? Y es como tú bien dices, ¿no? Hay personas que a lo mejor son inteligentes emocionalmente, pero trabajan en contextos donde no se permite ese tipo de desarrollo de inteligencia, ¿de acuerdo? Que es lo que estás apuntando tú, Eduardo. Y eso se ha visto, ¿no? Personas que aunque tengan una inteligencia emocional desarrollada, estén en contextos tóxicos, estas personas difícilmente pueden desarrollar eso. Por otra parte, y contestando a tu primera pregunta sobre el líder es quien marca la atmósfera del grupo. Si tenemos un líder tóxico, habrá un grupo tóxico. Si tenemos un líder positivo, agradable, constructivo, empático, tendremos un grupo con esas características. ¿De acuerdo? Entonces, se debería de trabajar con el líder, o bien involucrándolo dentro de la formación con todo el conjunto, que es lo que yo suelo hacer. Yo lo que hago es involucrar al líder en la formación con todo el equipo, para que todo el mundo vea que estamos partiendo de unas mismas premisas, si no estamos haciendo una diferenciación, y es lo que muchas veces me dicen, ¿no? Los participantes de mis formaciones, ¿no? Que venga mi jefe aquí también, ¿no? Entonces es importante que el jefe también se siente en la banquilla, ¿no? Con nosotros y entonces hablemos, ¿no? Que de hecho se ha visto que tiene mayor impacto. De hecho, cuando hacemos formaciones a técnicos medios que tienen sus colaboradores o jefes de arriba, el impacto es mayor. ¿Por qué? Como usted va diciendo, el líder es el que marca toda la influencia dentro del grupo. Y lo que necesitamos son líderes que mejoren el estado de sus empleados. ¿Por qué? Porque tendrán mejor rendimiento. Claro, una persona estresada, una persona que está con una carga excesiva de trabajo, no puede funcionar bien. No tiene esa capacidad de crear, no tiene creatividad, tomar decisiones, poder escuchar.
etc, etc, ¿no? Y otras tantas competencias superiores que se van mermando, ¿sí? Por diferentes causas neurobiológicas que ocurren cuando estamos en este tipo de contextos. Por lo tanto, sería eso, ¿no? Un buen diagnóstico y a partir de aquí involucrar a los líderes para que también vean, ¿no?, las repercusiones que tienen y o haciendo formaciones en paralelo también, lo que se llaman sesiones de personal growth trainer para que el líder también pueda desarrollar aparte ese tipo de habilidades y aprender cómo. Porque a veces los líderes no saben cómo tienen miedo, ¿no? Las personas tenemos miedo, ¿no? Y los líderes también los tienen, ¿no? Y no saben, en las escuelas de negocios, no, algunas empiezan ahora, pero normalmente no enseñan a los líderes a cómo comportarse con sus colaboradores. Son buenos Ok. gestores, son buenos estrategas, pero les falta el cómo me desarrollo, el cómo me desarrollo, sí es la palabra, con y me relaciono, mejor dicho, con mis colaboradores. Claro, y eso es muy común en esta sociedad, muy común. Pero, Joaquín, hay un tema que a mí me llamó mucho la atención en prepararme esto, pero te confieso que no es fácil y preparándome para esta conversación contigo, me di cuenta que, bueno, esto es urgente y es muy importante. Pero fíjate, hoy estamos en un mundo rodeados de aplicaciones Sí, que han estado sustituyendo el diálogo, el roce, el toque de piel, la comunicación directa. ¿Cómo manejar eso? Sobre todo que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, yo me quedo asombrado y yo estoy aquí en Georgia y tú ves cómo esos retos que surgen, por ejemplo, de aplicaciones como TikTok o como otras, y que las nuevas generaciones se ajustan y buscan los retos, pero son retos terribles que acaban con la vida. totalmente. Ahora, ¿cómo abordar este tema desde el punto de vista de la inteligencia emocional y sobre todo la inteligencia social? Porque las escuelas secundarias en Estados Unidos, y me imagino que el resto del mundo no debe ser diferente, se ven desbordadas con todo esto. Es decir, cuando tú ves que, por ejemplo, un Sí, niño de 9 años va a un colegio con una pistola 9 milímetros cargada, sí, es eh, preocupante. es preocupante. Es preocupante. El asunto es preocupante. Sí, bueno, nos han vendido la moto, que digo yo también, ¿no? Y entonces una necesidad crea otra necesidad, ¿ok? Y estamos viendo las consecuencias de todo esto, ¿no? De las aplicaciones de las TAS a nivel de salud, individual y nivel colectivo, ¿no? Entonces, aquí tenemos una pandemia silenciosa. Tenemos otra pandemia silenciosa, permitirme, ¿no? Que no me quiero poner en plan muy negativo, pero tenemos una pandemia silenciosa, ¿no? Y esto ocurre a nivel mundial, es una verdadera pena, ¿no? Hay un autor, filósofo chino, que no recuerdo el nombre, que decía ahora, con las aplicaciones estamos perdiendo el presente. Es decir, en lugar de vivir el presente, vivir esa fiesta con tus amigos, el concierto, el estar viendo un atardecer, el estar en la playa, etc, 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 la gente lo que hace es retratar ese presente con su móvil para decir que está en ese sitio, ¿no? Y nos estamos perdiendo la conexión con el cuerpo. Las personas están perdiendo la conexión con el cuerpo físico, que al fin y al cabo donde habitamos, donde estamos y donde afloran nuestros sentires, donde aflora nuestro ser más profundo, en definitiva, ¿no? Entonces estamos viviendo desconectados. La gente pensamos que, yo intento huir un poco de las aplicaciones y las nuevas tecnologías. También yo soy un poquito de la vieja escuela, ¿no? Pero las generaciones que vienen están naciendo ya directamente en esta realidad. Claro, es difícil decirle o intentar de hacerle ver a un joven hoy día que nace en el nicho de la tecnología que eso no es la realidad y que eso tiene unas consecuencias muy negativas en su persona. ¿De acuerdo? Pero se tiene que hacer algo. Yo no sé, pero tendríamos que hacer algo a nivel social para que estas aplicaciones no estén tan a la mano de los primeros menores y segundo, que el menor se tenga esta dependencia, creando incluso hábitos malsanos. Estamos hablando de, así como trastornos alimenticios, aquí hay un trastorno también tecnológico, donde las personas van al psicólogo.
para poder, digamos, quitarse de este enganche que tienen las aplicaciones, ¿sí? Podría estar más tiempo hablando, pero porque las aplicaciones tienen una cosa que es la fluidez. Y esa sensación de fluidez, junto con la dopamina que generamos en el cerebro, es un enganche brutal. Es lo que se llama la mente de mono. Y entonces las personas es difícil salir de ahí. Joaquín, una pregunta adicional. Yo suelo no preguntar tanto en todo caso, pero hay cosas que en los temas importantes a mí me gusta andar porque me nutre. Y eso es lo que está pasando en estos momentos con esta conversación. Pues me alegro muchísimo, Luis. Yo también estoy aquí nutriéndome porque cuando uno habla también se siente escuchado y eso le ayuda a la reflexión. Adelante, Luis. Y estoy a punto de llegar a la conclusión de que la emoción tiene una contra. ¿Cuál es esa contra? La Es emoción la tiene una razón, es la contra. realidad. ¿Cuál es la pregunta? ¿O La dónde quieres ir? emoción, ¿O cuál es tu reflexión? mi reflexión es que la emoción es algo que existe desde, desde que nacemos, pero hay algo que se contrapone y esa Que las bloquea, que que las las... bloquea exactamente y que está Sí, confrontado, que esa es la realidad. sí. Vale, más que las bloqueas, ¿sí? Las emociones, si nos damos cuenta, somos conscientes o no, van a estar ahí con nosotros, ¿de acuerdo? ¿Así? ¿Ok? Lo que sí es cierto, ¿vale? Que hay una parte racional, ¿no? Entonces, la inteligencia emocional lo que nos está diciendo justamente es busca el equilibrio entre la parte racional, los pensamientos, ¿vale? Hablándonos para que todo el mundo lo pueda entender, los pensamientos, las ideas, y la información que te da las emociones, para hacer un binomio y trabajar de forma conjunta. Es decir, no darle demasiado peso a las emociones ni tampoco a la parte de los pensamientos, ¿de acuerdo? Sino que haya un binomio, porque tienen que ir de la mano, porque complementan muchísimo lo que es la percepción de la realidad para después dar respuestas más adaptadas al medio. Entonces, más que algo contrapuesto, es rescatar la información, y de ahí se trata la inteligencia emocional, que te está ofreciendo esa emoción para luego enlazarlo con pensamientos adecuados y tener un comportamiento adaptativo al medio. ¿Sí? Las emociones están con nosotros. Las emociones, mira, yo conocí a una mujer más feliz del mundo. No sé si lo sabíais, pero conocí a la mujer más feliz del mundo, que me imagino toda la audiencia dirá, pues yo quiero ser así, ¿no? O me gustaría sentirme así, ¿no? Todo el mundo estaríamos así súper contentos, ¿no? Bien, ocurrió en una de mis formaciones, vi a una mujer, entonces le vi un poco la cara un poco diferente y hablando con ella, después de coger un poquito de confianza, me contó que había sido profesora de escuela y había tenido un problema cerebral, ¿no? Con la mala suerte de que tuvieron que operarla a nivel de cerebro. Le tocaron la parte del sistema límbico. El sistema límbico es la parte profunda del cerebro donde se gestionan las emociones, ¿de acuerdo? Con la mala suerte o buena suerte que la dejaron feliz. Interesante eso. La dejaron feliz. No es ninguna. Esto es real lo que estoy contando, ¿de acuerdo? La dejaron feliz. Y todo el mundo pensará, pero feliz, qué bien, yo quiero ser feliz todo el tiempo, ¿no? Es lo que prácticamente nos están vendiendo muchísimo, ¿no? El merchandising actualmente de la sociedad, ¿no? Occidental sobre todo, ¿no? Pues, ¿qué pasaba? Esta mujer tenía problemas para diferenciar las cosas que funcionaban de las que no funcionaban. De las personas que eran sinceras de las que no eran sinceras, de donde estaba Interesante el eso. peligro, donde no estaba el peligro, fijaros. Entonces las emociones las estamos viendo como una especie de moscas que nos están incordiando y no es así. Las emociones es un sistema de información, yo siempre lo digo, es como una especie de semáforo. Nos están informando, son bienvenidas porque te están informando. Y las emociones, gracias a ellas, podemos tomar decisiones de una manera rapidísima. ¿Sí? Si nosotros nos compráramos algo, una camisa, por ejemplo, habría tantas camisas que ver en el mundo que nos morimos y no acabamos de decidir. Las emociones deciden por nosotros. Están influenciando en nuestra capacidad de raciocinio y de la toma de decisiones. Entonces, fijaros, para hacer una reflexión de todo esto, las emociones desagradables nos están informando del peligro o qué ocurre ahí fuera. Lo que ocurre que tenemos que ser conscientes que a veces nos montamos peligros que no existen o exageramos los peligros que puedan existir. O a veces podemos insuflarnos una ideas demasiado ingenuas
y nos encontramos con que no era tan ideal o tan feliz aquella situación. ¿Sí? Sí. Sin contar, evidentemente, con los castillos en el aire. Castillos en el aire es una expresión que utilizamos cuando nos montamos una película en la cabeza, ¿de acuerdo? Y esa película en la cabeza realmente solo ocurre en tu cabeza. Y vas a la realidad y resulta que, ¡pam!, era otra cosa bien diferente, ¿no? Y a veces te dices, menos mal que nadie me ha visto, ¿no? Porque nos montamos cada película que es brutal. Entonces, en resumida, yo destacaría que la felicidad que todo el mundo está buscando, pues es buena, pero por momentos, ¿no? Y que las emociones desagradables no han venido a hacernos una puñeta, permitirme la expresión, ¿no? Sino que nos están dando información. Pasa también una cosa, permitirme, ¿no?, que me desarrolle un poquito más. Y es que cuando las personas tenemos, ¿no?, experimentamos, me gusta más la palabra experimentar, experimentamos emociones desagradables, normalmente decimos, ay, mi vida no vale nada, yo no valgo nada, me va todo mal, ¿no? En resumidas cuentas, ¿no?, a nivel general. Y cuando tenemos emociones agradables, hacemos lo contrario. Hacemos silogismos en función de lo que vamos sintiendo, ¿ok?, en relación a nuestra persona. Eso tenemos que romperlo. Es decir, las emociones es un sistema, mecanismo que tenemos a nivel interno que nos permiten una relación a nivel interno conmigo, porque ¿qué me ocurre a mí a nivel interno? Y ¿qué me ocurre a nivel externo con la interacción con el medio y con las otras personas, ¿sí? Y hemos de romper ese silogismo porque legitimamos como verdad la percepción que tenemos de esa realidad. Legitimamos nuestra percepción como una realidad y no es así. La realidad es algo cambiante, es algo dinámico, ¿no? La realidad que estamos nosotros aquí en la radio ahora mismo creando es algo dinámico, emergente, genuino, espontáneo, ¿de acuerdo? Y es una realidad que tenemos que vivir con esa concepción, ¿no? Vivimos también los seres humanos con una concepción de la que la realidad es estática, ¿no? Y hay aparte departamentos. Hay mucho todavía por investigar, que aprender, ¿sí? Y ahí estamos, ¿no? Ahí estamos, en las puertas digamos, del siglo XXI, donde se dan los grandes cambios, ¿sí?, en la humanidad. Y yo creo que estamos justamente eso. Joaquín, dos preguntas, comentarios. Está considerado el hombre más feliz del mundo Matthew Ricard, que es el hijo de Jean-François Revel. A él lo sometieron a un estudio en el cual lo conectaron a 256 sensores para medir sus niveles de irascibilidad, de estrés, de placer, etcétera, y dio unos puntajes, no conozco bien cómo se llevó a cabo el estudio, superiores al del resto de las personas que se sometieron a la prueba. También hay otro monje budista, no recuerdo su nombre, que es considerado también el hombre más feliz del mundo. Pero estos hombres más felices del mundo son budistas, es decir, tienen una aceptación de la realidad o un enfrentamiento con la realidad desde la aceptación, desde la tranquilidad, etcétera. ¿Cómo podemos llevar esto al terreno de la práctica? Y aprovecho y te hago también otra pregunta. Un oyente nos dice, ¿es lo mismo la sabiduría emocional que la inteligencia emocional? Más o menos vienen siendo lo mismo. Pero volviendo a la pregunta inicial del hombre más feliz del mundo, ¿será que en este tema de la sabiduría emocional no solamente veámoslo desde el punto de vista teórico, sino también desde el punto de vista de nuestro grupo familiar, de nuestro grupo social como seres humanos, el aceptar las cosas y darle fluidez a como están presentes, el tratar de cambiarlas pero sin generar una situación de estrés grande por eso, es lo correcto? Y aprovecho y abuso, y ya que estás anotando, una tercera pregunta, Joaquín. Yo me pregunto, encuentras personas que no todo el mundo puede ser Einstein, ¿no? Einstein es una excepción, tuvo una inteligencia físico-matemática para generar su teoría de la relatividad y no todo el mundo puede llegar a ser Einstein por más que se esfuerce. Yo me puedo esforzar 40 años y no voy a llegar a ser nunca como Einstein. Entonces uno dice, bueno, hay ciertas limitaciones. En el caso de la inteligencia emocional, uno puede llegar a ser, con el desarrollo de la misma, un Einstein de la inteligencia emocional y llegar a ser de alguna manera el hombre más feliz del mundo. Vale, muchas gracias, Eduardo. Sí, bueno, contestando a la pregunta de nuestro queridísimo oyente, decirle que sí, que es un sinónimo, ¿no? Es decir, inteligencia emocional sería la capacidad de identificar, utilizar, ¿no?, entender las emociones, regular las emociones,
Y la sabiduría emocional, pues englobaría todo eso, ¿no? Sería la capacidad de captar la información de las emociones para poder dar respuestas adaptadas, ¿no? En definitiva sería ese sinónimo. Respondiéndote un poco digo, porque es una pregunta de gran alcance, la que has comentado con el experimento que hizo Richard Davis, ¿vale? Al señor Matthew, ¿sí? Aquí destacar dos cosas aquí, ¿no? Una es, primero, que estos monjes son monjes contemplativos, lo que trabajan es la meditación, ¿sí? Y esta meditación lo que te centras en el presente a través de la respiración, de la fluidez de la respiración, ¿no? Cuando uno hace eso, que puede ser a través de la respiración, o puede ser observando un objeto, o puede ser, por ejemplo, observando un atardecer, o puede ser haciendo tai chi, o puede ser haciendo kung fu, o puede hacer cuando uno hace encaje de bolillos, o está dibujando, por ejemplo, ¿sí? O tocando un instrumento también lo puede hacer. Ahí se activa la Task Positive Network, ¿vale? Este es un modo que tenemos en la mente, ¿vale? Que es donde nos ayuda a focalizar, ¿sí? El estímulo que estamos observando. Y es entonces ahí, este estímulo, ¿vale? El que nos ayuda, y esto es lo interesante, y por eso son las personas más felices del mundo, donde se activan una parte del cerebro donde cohabitan y están las emociones más agradables. Fíjate que digo agradables que no positivas, ¿eh? Porque aquí tenemos que descartar los términos, el binomio positivo-negativo. ¿eh? Es agradable o desagradable, porque todas las emociones tienen una función, ¿sí? Eso también tenemos que nombrarlo. Todas las emociones tienen una función y son las emociones agradables donde estás. Entonces, en el ámbito privado, en el ámbito doméstico, ¿qué podríamos hacer? Conectar con esa respiración. ¿Cuánto? 30 segundos, un minuto, 4 horas, lo que usted crea conveniente, ¿no? Lo que cada uno pueda. O bien hacer una actividad y en esa actividad estar justamente pendiente de eso. El 47% del tiempo del ser humano está en mente rumiativa. Es decir, y esto viene producto de esa mente por defecto. Nosotros aquí ahora mismo estamos utilizando la mente por defecto, porque estamos entablando una relación social, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahora bien, cuando estamos haciendo una tarea, como por ejemplo contemplativa, ¿sí? Se activa la Task Positive Network. Y es entonces cuando tenemos que, digamos, desarrollar y podemos desarrollar esas emociones que son más agradables, ¿sí? De ahí que sea llevado a un plano más corriente, pues sería eso, ¿no? Centrarte en lo que estás haciendo en ese preciso momento y descartando, ¿vale? Cuando la mente se nos va. La mente se va muy rápido, ¿sí? La mente se va muy rápido porque cuando estamos consumiendo un presente, ¿sí? Existe lo que ocurre también la memoria asociativa. Y entonces enseguida yo veo, por ejemplo, este lápiz, pero al mismo tiempo estoy viendo también el recuerdo del lápiz cuando yo estuve en la escuela o cuando un amigo mío me lo regaló. Y entonces es complicado quedarse solamente con el objeto porque ocurre también la memoria asociativa que está activándose. De ahí que uno se centre en la respiración de la meditación porque no es un estímulo que aparentemente tenga unos condicionamientos con otras cosas. Es un estímulo muy sencillo y es difícil de prestarle atención. Es trabajar el músculo, por decirlo de alguna forma, de las emociones que son agradables, ¿sí? No hay que convertirse en un monje tibetano, ¿de acuerdo? Tampoco tenemos que marcarnos grandes retos, ¿sí? Que nadie salga de aquí en plan, ahora me tengo que poner a meditar, me voy a ir a un retiro espiritual, no, ¿sí? Hemos de ser conscientes de que no tenemos que llegar a grandes metas, cada uno se tiene que marcar sus grandes metas, sus grandes propósitos, y esto lo voy enlazando con la otra pregunta que he comentado, ¿no? Y es porque Albert Einstein tenía un coeficiente intelectual muy, muy alto, ¿sí? Pero hay que destacar una cosa importante también, ¿no? Que yo creo que a lo mejor se nos olvida o que no tenemos mucho en cuenta, ¿no? Que Albert Einstein tuvo la capacidad de desarrollarse en el campo que quería, que le gustaba, que le apasionaba, ¿sí? Entonces, ¿nos vamos a convertir en Albert Einstein? No, pero sí que nos podemos convertir en la mejor versión de nosotros mismos si conectamos con aquello que nos gusta, ¿de acuerdo? Que puede ser desde plantar plantas, dibujar, ser un buen locutor de radio, ser un buen formador, ser un buen instrumentista o cualquier tipo de cosa, sin grandes hitos, ¿sí? Pasa que también hoy día y también un poco estamos muy conectados y buscamos el reconocimiento, ¿no? El like, ¿no? Que ocurre también enlazando con
con la pregunta también de nuestro compañero Luis, que nos está escuchando atentamente, y entonces ese reconocimiento social te hace ir hacia unos campos que realmente no están conectados con nosotros, ¿no? Los Masai Maras, que seguramente es una tribu que conocéis de África, a mí me llamaron la atención desde bien pequeño, ¿no? ¿Sabéis por qué? Porque enlazaba el trabajo que hacía con su vida. Su vida era su trabajo y el trabajo era su vida. Y yo, cuando vi aquello, me dije, yo quiero eso. O sea, yo quiero trabajar en algo que conforme parte de mi vida y mi vida sea también mi trabajo. Es decir, que me dé unos recursos para poder vivir y estar tranquilo, feliz y desarrollarme. Y eso me gustó muchísimo. Entonces, Albert Einstein, en ese sentido, tuvo, por una parte, un coeficiente intelectual alto. Entonces, no por desarrollar la inteligencia emocional vas a tener mucho coeficiente intelectual porque viene determinado por genética, ¿no? El 50% de las personas por genética, y eso no lo vamos a poder desarrollar. Pero sí que puedes desarrollar la inteligencia emocional gracias a la neuroplasticidad. Y entonces ahí existe la capacidad de que aparecen personas con una serie de habilidades brutales a nivel social, ¿sí? Que pueden desarrollarse en otros campos, ¿sí? Y tener el mismo éxito igual que el Albert Einstein, ¿sí? Joaquín, una pregunta que te quería hacer es lo siguiente. ¿Es posible tener una mente selectiva en cuanto a emociones se refiere? ¿Eso es malo? ¿A qué te refieres, Luis? Es decir, que tú logres que tu cerebro sí. le ponga atención solamente a algunas cosas o simplemente anule tus emociones. Eso todavía no se ha conseguido. No lo hemos conseguido. Anular las emociones, a no ser que nos tomemos una pastillita, cosa que también tiene efectos secundarios complicados. No podemos anular las emociones. Yo siempre lo digo, las emociones son como los hongos. No sé, ahí en Estados Unidos, ahora aquí en Europa empieza la época de los hongos, de las setas, ¿no? Las emociones, yo siempre lo digo, son como setas, ¿sí? Aparecen, pop, 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 y hay algunas que son comestibles y otras que no son comestibles. Entonces, en lugar de apagar las emociones, vamos a hacer otra cosa. Vamos a identificarlas. ¿Cuáles son las comestibles? ¿Cuáles son las comestibles? Y después, desvinculándonos de las que no son comestibles y nos vinculamos a aquellas que sí que son comestibles, ¿sí? Pero siempre, por favor, que no vayamos a merced del sentir emocional, porque, como he dicho anteriormente, las personas nos valoramos mucho en función de cómo nos sentimos, ¿sí? Y eso tenemos que descartarlo. Independientemente de si yo me siento bien o no me siento tan bien, mi valoración hacia mi persona tiene que estar, digamos, ecuánime. Eso es hecho, difícil, ya lo sé. Joaquín, un oyente desde Perú nos dice, hay felicidad buena y hay felicidad mala, dependiendo de quién la sienta. Eso es correcto, digamos, una persona excesivamente feliz quizás no pierde un poco contacto con la realidad, más bien un extremo peligroso desde el punto de vista de la inteligencia emocional. O sea, una persona con inteligencia emocional equilibrada dosifica todo, lo bueno, lo malo, lo que genera felicidad e infelicidad. Una persona extremadamente feliz quizás no está como flotando, despegada de la realidad. Sí, totalmente de acuerdo. Si va por ahí la pregunta de nuestro queridísimo oyente de Perú, que desde aquí le mandamos un saludo, tiene toda la razón. Es decir, fijaros que cuando yo tengo emociones que son agradables, ¿sí? Lo que hacemos es abrirnos, nos abrimos, ¿no? Nos abrimos y vemos todo. Entonces, esto está muy bien porque te abres al medio. Lo que pasa es que te pierde concreción de cosas pequeñitas, ¿no? Si yo, por ejemplo, hiciera un informe desde una excesiva alegría, por ejemplo, no tengo esa capacidad para ver el detalle de lo que estoy poniendo, ¿sí? Entonces, las emociones que son más agradables, esta es una de las funciones importantes de las emociones desagradables, es que nos ayudan a ver el detalle de lo que está ocurriendo. Fijaros que cuando nos enfadamos ponemos caras fruncidas, ¿no? ¿Por qué ponemos esa cara? Porque queremos observar el objeto de ese enfado. Entonces, las emociones desagradables tienen su función, ¿sí? ¿Sí? Ir concretamente a eso. Entonces, claro, no podemos rozar lo que es la ingenuidad y todo está bien y todo es feliz. Eso no es así. De hecho, la inteligencia emocional lo que te dice es, evidentemente, fomenta emociones que sean agradables en tu persona, pero también transita adecuadamente por aquellas emociones que sean desagradables y a veces nos vienen bien. Entonces, eso quiere decir que transitemos por la tristeza cuando nos toque, tengamos una pérdida, que transitemos por el enfado.
Lo que pasa es que para enfadarnos tenemos que desarrollar otra habilidad o competencia, en este sentido, mejor dicho, que sería la asertividad. Porque claro, si yo me enfado en exceso con una persona, estoy dinamitando la relación que tengo con esa persona. En cambio, si yo me enfado, como a mí me gusta decirlo, desde la amabilidad, ¿sí?, consigo equilibrar la situación y, por otro lado, protejo la relación con esa otra persona. Entonces, sí, tenemos que ser conscientes de que no todo vale y de que no hemos de estar todo el día feliz, porque eso nos desenfoca también. Joaquín, mira, también desde Perú, desde Lima, ahí el señor Edgar Rivar hace el siguiente comentario. En los 60 surgió la teoría de Peter, y uno de los ejemplos que daba era el de un maestro de escuela que era excelente y por esa razón lo ascendieron a director del plantel. Y resultó ser que fue incompetente en ese cargo. ¿Puede vincularse esa teoría con la inteligencia emocional, en primer lugar? Y segundo, otra pregunta que tiene que ver con si alguien quiere comunicarse contigo, tienes una página, tienes un email a través del cual se pueden comunicar. Sí, pues contestando a la segunda pregunta, ¿sí? Tengo una página que desafortunadamente me ha entrado un malware estas últimas semanas. ¿Sí? Entonces, de ahí el tema de la aceptación, ¿no? Imaginaros, ¿no? Cuando tienes un malware y te pones pues, triste, ¿no? Enfadado y tal, tienes que trabajar desde la aceptación junto con otras cosas. Pero bueno, mi página web se llama www.ionemotional en inglés, emotional.com, ¿sí? Y ahí podéis encontrar alguna información, pero ya digo, me ha entrado un malware, estoy justamente con mis programadores para hacer la remodelación de la página y volver a donde estaba, ¿sí? Así que vais a encontrar una página un poquito escacharrada, ¿vale? De acuerdo, lo siento mucho. Y ahí vais a encontrar información de cómo ponerse en contacto conmigo, así como también el libro, que es Sabiduría Emocional y Social, de la editorial Bosch, BOSCH, ¿sí? Y lo podéis comprar también, lo podéis adquirir en Amazon, inclusive. En Amazon, y también lo podéis escribir a través de la editorial en formato papel o digital, ¿eh? Las dos versiones están puestas, ¿de acuerdo? Y después la historia que te comentaba también nuestro queridísimo oyente de Perú, la desconozco, pero sí es cierto, como apuntaba anteriormente, y eso ocurre, ¿no? Que mucha gente que tiene un coeficiente intelectual muy alto no puntúa alto en la inteligencia emocional. La inteligencia emocional también se puede medir, cosa que no hemos dicho, lo dijimos ahora. Se puede medir y no puntúa alto, ¿de acuerdo? Pero por otra parte, sí que para tú ser emocionalmente inteligente necesitas de un mínimo de IQ, es decir, de la parte racional, ¿ok? Para poder, digamos, compensar aquello que dijimos del pensamiento con las emociones, que nos ayude un poquito a compaginarlo y rescatar información del medio a través de las emociones y de los pensamientos. ¿Sí? Bueno, lamentablemente, Joaquín, llegamos al final del programa. Ha sido un inmenso placer conversar contigo y profundizar en este tema muy interesante. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en el día de hoy. Bueno, esperamos contar contigo en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Mayerlen. Y los esperamos la próxima semana en el 7º laberinto. Muy bien, muchas gracias a todos vosotros. Y si me permitís simplemente acabar con una pequeña frase. Por favor. Reflexión. Gracias. Y es que independientemente de lo que estemos viviendo y cómo estemos viviendo, nos sale económicamente, salud, etc., más a cuenta a fomentar y vivir desde la alegría, ¿de acuerdo? Porque eso tiene unos beneficios a través de la salud, creatividad, tiene del ser y también de la homeostasis del propio cuerpo. Por lo tanto, nos sale más a cuenta. Y desde aquí un inmenso abrazo a toda Latinoamérica. Sí, que cuando puedo la visito y viajo por sus países, encantadísimo. Y gracias a vosotros dos, Luis y Eduardo, por acogerme aquí en vuestro magnífico programa, ¿eh? Gracias a ti, Joaquín, muy amable, y ojalá que visite Latinoamérica, que es espectacular. Sí, oye, muchas gracias, encantado de haberte tenido en el programa. Excelente. Igualmente.